Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 13, que estamos comenzando el versículo 1, y ahora pasamos hoy al versículo 2. Tiempo después aconteció lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. El versículo 2, que es de nuestro estudio del día de hoy, Amón estaba tan apasionado, que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Bueno, esta es la situación, queridos amigos. Recordemos cuál fue el pecado de David, un pecado de desorden del Ahab, es decir, de un amor del famoso Targui, ¿verdad? De esa persona que no se controla, descontrolada. Y aquí te habla de un amor desenfrenado. Y por ahí te digo, estaba tan apasionado que cayó incluso enfermo de Ahab, es decir, de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Queridos amigos, el contexto bíblico introduce la tensión ya dramática, ¿verdad? Aquí estamos introduciendo en esa tensión dramática que después estallará en uno de los episodios más oscuros de la casa de David. Iba a formar también una situación con Ayeba. Uno de los episodios más oscuros de la casa de David. Ahora, tras el contexto del capítulo anterior que nosotros leímos, el capítulo 12, Natán ya había anunciado que iba a llegar. Dentro de tu propio hogar, o de la Ibaía. Así es que aquí está comenzando a cumplirse lo que Dios le había dicho a David por boca de Natán. Sobre tu propia casa caerá las consecuencias de tu pecado. Queridos amigos, esto también es importante, no hay que pensar como algo mágico, sino que en la reflexión del autor sagrado en esta narración, nos quiere mostrar que las consecuencias del pecado peñan de ella por la Ibaía, Shela Tuaina, Shela Arujin, lleva. Pero la mal ejemplo ameno, que tengo entonces las consecuencias de ese pecado, va a repercutir y será peor. Como justamente a ella ahí, PTI, la era de 19 años, Oyucala y Tuave, 42, 43 años, yo recuerdo la caray, la Ituave Oyuca, o a cuchilla, ayer. Entonces, consecuencias. Los dos dicen que estaban tomados, chinqui, bueno, pero ese mitad, ¿y dónde aprendió a tomar? Y si los dos estaban tomados, quiere decir que también, sin querer juzgar, ¿verdad? Pero pega con la gente de realidad, con la gente ya es ahí. Tu cheite trataremos con bebé y que sabe qué discusión, o sea, de que el papá le habrá dicho algo al hijo, de hoy se va a poseer, de pean de amor, o si no al revés, y posible y ta y tú ande porque no hay cual y me agarrote ahí supe y yaje y supe, o si no hay yaje entero estea. A bebé entonces hoy con la trifulca. Se dan cuenta, queridos amigos, que es muy importante lo que nosotros leemos. Cuando tiene un libro histórico, le llamamos así, porque nos hace entrar en una realidad. Peñandella Huerecoa, Peñandero Puebe, Peñandella Eshai. Por eso que la iglesia, ¿verdad?, cuando habla, y ahora justamente los obispos en cada cupé hablaron demasiado claramente con esa carta pastora. Y pone ahí treingolas y yo, hoy llegando entonces la ombotila y ya pisa, ombotila esa, ombotila cuando ya veo abrirla y yuro. Oye, emagato, imagato, japen, oyamo. Porque naña enduse, pantalla, entonces ya ñe defendea, ña de la pichacuera, hoy me aer. Sin querer verdaderamente escuchar esa corrección. La palabra de Dios está para justamente corregir, dice, nuestro camino, queridos amigos. Ñañe muy mina gente lo esté allá, pues, Anilañan de corrupto, porque esa es la corrupción espiritual, esa es la corrupción de nuestra propia humanidad, la corrupción del hombre, queridos amigos, es esa incapacidad de mirar
y de tener autoconciencia. Tener esa conciencia, queridos amigos, que nos introduce dentro de nosotros mismos. Yaguapiña, mañana, gente ya calculado, pero peña, pues entonces yaguatalla, ya pei por a mía. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos, queridos amigos, con este versículo 2 del capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana Tamar. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Entonces, o presentaba Ñande, el redactor final, un deseo prohibido, entonces aquí imposible de cumplir, dice, pero que se transforma en una obsesión. Apeado la tardirilla de Jaiza Ñande, se vuelve en una obsesión. Ñaña, pues una monda y peamichimia lleva, pero pella ojoma, obsesión. Y entonces, cuando uno está obsesionado, queridos amigos, se vuelve fanático, y al volverse fanático ya no mira, no tiene una capacidad de autorreflexión. Ya no tiene. No hay la conciencia. Ya dicatuveima la oguapija o calcula. A la oguapino o calcula, oguapin de ma o ya poja un ape iba ahí, o un ape o corregía contra. Vamos a ver, Uri me lleva a ver mitad y 19 años yo cargo y tú. Aumené, los dos ciertamente estaban en situaciones antes que difíciles. Pero ahí pues está, queridos amigos, las consecuencias, ¿verdad? Nañas Endusei. Y en nuestra historia latinoamericana, por ejemplo, ahora es santo, ¿verdad? El Monseñor Romero, famoso. Usted algo o denunciar y las cosas, no quiere. A ver, ya veo, pesa. A mí algo, oye, mondo, oye, yucacá. Esos son sicarios, queridos amigos. Después todo quería decir, guau, que era uno que estaba por ahí borracho, uno que estaba no sé qué cosa, que nombre. ¿Qué excusa os escadreve? Pero sin embargo no queremos aceptar la realidad. De allá aceptase. Allá ella pone y te digo, no hace falta, queridos amigos, solamente mirar un poco así, uno ya se da cuenta de esa realidad. Y eso es lo que hay que mirar y entender. Ahora, la escritura de por sí, lo que está expresando aquí, con este verbo, halaj, debilitarse, enfermar, porque dice que él cayó enfermo, se debilitó, indica una corrupción interior progresiva del corazón. Cuanto más entonces ñandea lleva, ñamoengue, jina peña ne conasome, pe iba ella, ñamoengue. Y la corrupción, ¿qué es lo que hace? La corrupción carcome. La Biblia casi utiliza muy poco la palabra corrupción, donde Puruya lleva corrupción. Pero utiliza, por ejemplo, queridos amigos, la palabra lepra, porque en realidad es casi la simbología la misma. Se acercó un leproso junto a Jesús, dice, porque la lepra desfigura, o carubendero ore, es como el cupií, ¿verdad? Ñandica tuya y purú ahí, pe cupií, porque come ese corazón, lo interior, como aquí nos está queriendo indicar. Ahora, la virginidad, es decir,
la famosa Betulá, era protegida por la ley y la dignidad de la tribu. Funcionaba como límite inviolable dentro de Israel. Diga tú, indere viola, diga tú y eteo. Pero aquí este deseo de Amón se vuelve una transgresión antes de concretarse. Por eso la frase le parecía imposible, que ya está anticipando este conflicto entre la pasión que él siente y la norma que pronto será quebrantada. Le parece imposible, Dikatui na aguantai. Ajata contra esa misma ley. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13. El versículo 2 dice: Amón estaba muy apasionado, que cayó enfermo de amor por su hermana Tamar. Como ella era virgen, Betulá, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Imposible. Este relato que sucede en la corte del rey David, donde las relaciones de familia, queridos amigos, estaban reguladas por estrictas normas de parentesco y de honor. La ley de Israel, de cierta manera, prohibía toda relación sexual entre hermanos. No solo por esa protección del linaje davídico, no es solamente por eso, sino que el estatus del primogénito hacía de Amón heredero potencial del trono, lo que agradaba su responsabilidad. Y esto se está agravando, o sea, le da más peso, porque él es el primogénito. Está en una situación, una situación grave. Esto agrava cada vez más porque tiene que ser un poco el modelo y ejemplo. O continúa Taina después de su padre David. Ahora, su obsesión erosiona no solamente la vida familiar, sino el prestigio político de la dinastía en un contexto en que la estabilidad del reino dependía profundamente de la integridad de la casa real. Así es que, queridos amigos, ese es nuestro contexto histórico. Y el contexto cultural, antropológico, podemos decir que el Israel antiguo, la virginidad de una joven, de una Betulá, era símbolo de honor familiar, dignidad personal y estabilidad social. Entonces, honor familiar. Vea, primera cosa de la Betulá, honor de la familia. Segundo, es la dignidad personal, es decir, aquí de Tamar. Tiene una personalidad y esa personalidad que tiene significa su dignidad como mujer, como hija. Y sobre todo esto hace también, queridos amigos, que exista una estabilidad social. ¿Por qué? Y porque ñaño entendea, lleva ya yo respeta, da ya hasai, otro akaani, sino que nos corregimos y nos ayudamos. Corregirse y ayudar. Desde el aspecto antropológico, el verbo halá, enfermarse, no describe solo una condición física, sino la pérdida de armonía interior del alma. La enfermedad es una enfermedad interior del alma. Él está encarnando el modelo del hombre dominado por un deseo desordenado que rompe el equilibrio. Esto se rompe la razón con la voluntad y la emoción. La razón se rompe entonces, queridos amigos.
con todo aquello que nosotros ponemos, voluntad, esfuerzo, y sobre todo con una emoción. La angustia es un colapso moral. La pasión se convierte en obsesión. La obsesión en violencia latente. La obsesión, queridos amigos. Oye, obsesiona. Oye, obsesiona. Joven a beber. Entonces, hay mucho, lastimosamente, y dentro de nuestra condición también ontológica, es decir, nuestra condición existencial, hay muchas personas que caen en esta situación, ¿verdad? La angustia que los lleva a un colapso moral. Están angustiados con algo interiormente insatisfecho. Son personas insatisfechas. Y entonces, queridos amigos, en lugar de mirar y de entender el problema, entonces, oye, bueno, o criticar, o poipea, o poiamua, de cuase, a eimba, ¿verdad? Entonces la Escritura subraya que el mal no nace en ese mismo acto, sino en la distorsión interna que lo precede. Distorsión interna que la precede. Y esto, queridos amigos, es lo que estamos viendo, ¿verdad? El mal no nace en el acto. Ñandé, entonces, porque nosotros somos responsables del nacimiento del bien o del nacimiento del mal. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Desde el punto de las palabras claves, queridos amigos, aquí tenemos el enfermarse. Jalá. Jalá indica deterioro interno, una debilidad progresiva, un estado donde el alma pierde estabilidad. El jalá. Jalá, queridos amigos, es entonces una debilidad progresiva. Ya debilita ya hoy de nuestros valores, de nuestros principios. Por eso es que nuestros obispos ahora del Paraguay, en Cacupé, hablaron en la carta pastoral, pero magníficamente con estos 7 puntos, queridos amigos. Pero esa es una carta de oro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque nos invitan a reflexionar. No está dicho todo. Está el llamado para que uno pueda entonces enderezarse en el camino de Dios. Entonces, ante el jalá, es decir, ante esa debilidad progresiva que tenemos, un estado donde el alma pierde su estabilidad, esto quiere decir simplemente estar triste, ¿verdad? Porque la debilidad interior, nembo robapucú, nembo algel, entonces nembo pebe, llevan de puascaimba de utaimba ni caramelo na en yurupe, y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, el estar triste, esto no significa simplemente poner la cara triste, ¿verdad? El estar triste, sino que es una corrupción interior. Uno se corrompe. Queridos amigos, por eso es que después vemos gente muy superficiales cuando uno no entra. Y al final de cuentas son personas, entre comillas, que están tristes. Tal vez nunca están tristes porque anda de aquí de farra en farra, pega que entre los amigos, chuchu, etcétera, etcétera, pero en realidad es una corrupción interna, es corrupción del corazón, el no encontrarle sentido a la vida y a la propia existencia. La exégesis aquí nos muestra que Amón
no es víctima de un amor prohibido, sino de una concupiscencia que lo desestructura ese amor, desestructura moralmente. Se nos cae entonces esa estructura en la que nosotros nos basábamos para dar pasos importantes, ¿entiendes? Pero entonces la palabra halá revela que su deseo no es afecto, sino enfermedad espiritual. Sino que es nada más que un deseo interior, un deseo superficial. Entonces, te deseo. Entonces, el te deseo quiere decir para posesión mía. Roy purujanma, hay puruta, lleva. Y esto, queridos amigos, aquí ciertamente se habla un poco de una pasión en el sentido moral, decimos, pero la moralidad es mucho más abarcante, ¿verdad? No es la moral, por eso se dice la moral sexual, por ejemplo. Porque aquí más o menos apunta a una moral sexual, ¿verdad? Pero la moralidad va mucho más allá. Porque muchos estamos apasionados, moralmente hablando, hacia la corrupción, hacia el dinero, el pocané, el popindá, y si no hacemos, entonces ya no somos nosotros. Se nos volvió elemento ontológico, es decir, elemento esencial dentro de nuestra vida. Porque si no quiere decir que más de eso no podemos ir, ¿entienden? ¿Entendés? Lo incapacita, queridos amigos, para la justicia. El que está por dentro carcomido está incapacitado para llevar adelante una justicia. A ver, es interesante la reflexionamiento. Este es un libro político para políticos. El libro de Samuel es así de sencillo. Entonces, si te dice que la enfermedad espiritual, el halá, te incapacita directamente para la justicia cuando estamos corrompidos. Mira, qué interesante. Entonces quiere decir que hay muchos que tienen que dar justicia, que no pueden dar justicia. La justicia. Y porque están corrompidos por dentro. Entonces, queridos amigos, hay algunas cosas interesantes, así como conclusión, como enseñanza. En primer lugar, que el pecado comienza en la interioridad. De pecado. Enseña que la corrupción moral comienza por casa. La corrupción moral comienza por casa. Segundo, la pasión desordenada destruye la dignidad. Nuestra propia dignidad, queridos amigos, porque yo me vuelvo una persona tan tararí, ¿verdad? Tan tararí, que todos nos damos cuenta, ¿verdad? Todos nos damos cuenta hacia dónde apuntamos. Hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas, ¿verdad? Entonces estamos detrás de eso, de tararí. Pero destruye la dignidad de las otras personas. ¿Por qué? Porque avasallamos. Ya zapay aricuera. La fragilidad de la familia, incluso la familia consagrada. Eso también demuestra con este versículo segundo que hay una gran fragilidad, queridos amigos, en nuestra condición humana. Está bien, tenemos que reconocer, darnos cuenta de que somos frágiles, pero no quedarnos por eso en esa situación. Y otra enseñanza, una cuarta, es que la dignidad de la mujer es sagrada, queridos amigos. Aquí se subraya el valor absoluto, decíamos, de Tamar. Ella era virgen, pero eso quiere decir el valor absoluto de su dignidad. Upeante con las dice, a través de esta palabra que utiliza aquí, la betula que significa la virginidad. Y por último, como una enseñanza, ¿verdad?, es que el liderazgo exige control interior. Si yo voy a estar al frente de una comunidad, al frente de mi ministerio, es decir, como ministro, tengo que tener un control interior. Se añe controlar. Por eso es que después existen los abusos en todo sentido, no es solamente el abuso sexual. Oye, hay ahora pues te ve la orendo coino ahí pe control interior lleva. Hoy con la abuso fuera, estañas en duda lleva oye mi guay. Pero queridos amigos,
si queremos un verdadero liderazgo, quiere decir que nosotros tenemos que gobernar el corazón. La daña gobernar y la daña en el corazón, entonces, UPB, ya pipare y más ya por cualquier virore. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.